Wolf Messing fue una de las personas más increíbles del siglo pasado que dejó tras de sí muchos secretos místicos. Sí, él mismo era un gran misterio, y aunque tenía habilidades únicas para penetrar en el mundo invisible, incluso en su vida hubo sucesos que le conmocionaron hasta él mismo. Una vez dijo que los fenómenos inexplicables no pueden ignorarse. Hay que estudiarlos para comprender cuáles de ellos son fenómenos naturales y cuáles son falsos o engañosos. Cuando todo esté explicado, no habrá lugar para el misticismo en nuestro mundo. Es con este propósito que debo hablarles de un grupo de fenómenos para los que nadie ha sido capaz aún de dar una explicación siquiera tolerable, incluyéndome a mí mismo. Wolf Messing se definía a sí mismo como materialista. Consideraba que sus habilidades eran sobrenaturales y afirmaba que todas sus capacidades fenomenales eran el resultado de muchos años de entrenamiento en el análisis del comportamiento humano y de una sutil comprensión de la psicología. Creía que leer los pensamientos e influir en la conciencia de las personas no se basaba en el misticismo, sino en la capacidad de leer señales no verbales, como los más mínimos cambios en las expresiones faciales, la entonación y los gestos del interlocutor. Sin embargo, este hombre tenía otra habilidad que asombraba no solo a quienes le rodeaban, sino también a sí mismo. En raros momentos, tenía la sensación de ser capaz de prever acontecimientos que no podían explicarse lógicamente. A veces, sus premoniciones se hacían realidad con una precisión aterradora. Por ejemplo, una vez, de joven, dijo la hora exacta de la muerte de su padre, aunque en ese momento estaba completamente sano. Más tarde, solía contar casos en los que una fuerza inexplicable le guiaba por la vida, ayudándole a evitar peligros o indicándole la dirección correcta. Una vez, a Messing le ocurrió una historia así. Así relataba él mismo aquellos sucesos. Fue en los años 30, cuando yo aún vivía en Polonia. Una joven vino a verme. Se me presentó como una persona que podía leer la mente y me entregó la fotografía de alguien. Esta mujer me dijo que su hermano se había ido a América hacía 2 años, y desde entonces, sus familiares no habían vuelto a saber nada de él. Después de contarme esto, la invitada me entregó una fotografía y me dijo: «Este es mi hermano. ¿Puede decirme si está vivo?» Wolf Messing tomó la fotografía en sus manos, pero lo que ocurrió a continuación también le sorprendió. Messing vio la imagen de la persona que aparecía en la fotografía frente a él, pero esta imagen tenía un aspecto algo diferente al de la foto. Ahora, este hombre no vestía ropa sencilla, sino un traje de negocios, y tenía un aspecto más juvenil. El clarividente tranquilizó a su invitada, y le aseguró que en 13 días recibiría una carta de su hermano. Al oír esto, la feliz mujer se fue a casa. Contó la buena nueva a sus padres y vecinos, y pocos días después, los periodistas empezaron a contar la historia en la prensa. Naturalmente, comenzaron las disputas sobre si la predicción de Messing era un error o correcta. Para responder a esta pregunta, solo había que esperar unos días. El día señalado, en la ciudad a la que debía llegar la Carta de América, se reunieron los corresponsales. Esperaban la noticia de casi todos los periódicos polacos, pero aún no había carta. Se acercaba la noche y los observadores decepcionados empezaron a dispersarse. Pero Messing no se equivocó. La Carta de América llegó el día señalado, a última hora de la tarde. Y este hecho se mencionó durante mucho tiempo en los periódicos polacos como un milagro increíble y una predicción exacta de Wolf Messing, uno de los casos cuidadosamente documentados de previsión del futuro. El clarividente se mostró escéptico y dudó de su talento. Entonces Messing le ordenó: «Coge tus cuadernos, pronto tendrás la oportunidad de comprobar por ti mismo mis habilidades». 10 cuadernos aparecieron en la mesa de redacción. Algunos con burla y otros con curiosidad observaron lo que sucedería a continuación. Entonces, Wolf Messing se dirigió a uno de los periodistas y le pidió que se presentara. Dio su nombre y apellidos, y entonces Messing dijo: «Ahora anote el nombre y apellidos de esta persona, y luego marque que dentro de unas semanas, concretamente el 22 de junio, será ascendido. Cuando llegue ese día, llámame y dime si es así». El citado día, varias personas le llamaron para comunicarle que el periodista que había señalado aquella tarde había sido nombrado director de uno de los periódicos de la capital. Preguntaron al pronosticador cómo había conseguido ver este acontecimiento, y Messing respondió sinceramente: «No me preguntes por eso,
No lo sé. Wolf Messing admitió en una de sus entrevistas: normalmente, cuando me hacen una pregunta concreta sobre el destino de tal o cual persona, sobre si tal o cual acontecimiento sucederá o no, debo obstinarme en pensar, preguntándome, ¿ocurrirá o no? Y al cabo de un tiempo, surge la convicción de que así será mejor. Siento el destino de una persona a la que veo por primera vez en mi vida, o incluso a la que no veo en absoluto. Solo sostengo algún objeto que le pertenece. Wolf Messing afirmaba que sus predicciones eran siempre exactas. Sin embargo, una vez en Polonia, se produjo un incidente que puso en entredicho toda su reputación. Fue así: una anciana acudió a él, preocupada porque su hijo llevaba varios meses sin ponerse en contacto. Para ayudarla, Messing le pidió algún objeto que le perteneciera. Como respuesta, la mujer le entregó la última carta que había recibido de su hijo. Así lo contó el propio Messing. Vi que en algunos lugares las palabras de esta carta estaban borrosas por las lágrimas de una madre cariñosa y eran imposibles de leer. Sin embargo, no me hizo falta. Solo leí el saludo de mi hijo y la última frase: ¿tu hijo, Vadik? Dejé la carta a un lado, pero las líneas de la misma siguieron pasando ante mí, y en algún momento vi con bastante claridad que la persona que había escrito esas líneas ya no estaba viva. Wolf Messing aconsejó a la mujer que aguantara y pensara en otros miembros de su familia. Según estas palabras, la mujer se dio cuenta de que nunca volvería a ver a su hijo. Se marchó de Messing llorando. Pronto, este encuentro se borró de la memoria del adivino porque cada día llegaban nuevas personas a Messing con sus preguntas y peticiones, y entonces sus caminos se separaban para siempre. Pero la historia con la madre cariñosa tuvo una continuación. 2 meses después de la visita de esta mujer, Wolf Messing recibió una llamada. Le pedían que acudiera urgentemente a la ciudad, en la que había estado hacía 2 meses. Messing se puso inmediatamente en camino, y al llegar a la estación de la ciudad, fue recibido por gente con caras poco amistosas. De entre la multitud, un joven se acercó al adivino y le dijo con desprecio: «Lobo Messing, eres un charlatán». El adivino empezó a excusarse, pero le llovieron nuevas acusaciones. Wolf Messing no tardó en darse cuenta de lo que había ocurrido. Entre las personas que le miraban con desconfianza, se fijó en la misma mujer que había acudido a él 2 meses atrás con una carta de su hijo. Sin embargo, su sorpresa fue aún mayor cuando vio frente a él al mismo hombre que antes había sido declarado muerto. Estaba vivo. Wolf Messing comentó este caso. Le pedí a esta mujer que me enseñara de nuevo la carta, y de nuevo me convencí de que no podía haber ningún error. Estaba seguro de que la persona que había escrito la carta estaba muerta. Entonces, se me ocurrió una idea, y le pregunté mentalmente al hijo de la mujer: «Dime, ¿has escrito tú esta carta?». Me dijo que la había escrito la persona con la que estaba en el hospital, y esta persona murió pronto. Si hubiera sabido antes esta circunstancia, no habría tenido que volver a esta ciudad, y esta mujer no habría derramado tantas lágrimas. Las lágrimas ayudarán a descifrar los fundamentos misteriosos, hoy pero absolutamente materiales, de la previsión. En el futuro, estoy convencido de que el mecanismo de esta habilidad, aún desconocido, será estudiado y algún día comprendido. Mi método, puramente intuitivo, no está claro ni para mí ni para nadie, pero estoy convencido de que tiene una base material y un mecanismo material. Hoy en día, muchos expertos de los países occidentales consideran que la clarividencia es un hecho comprobado. Por cierto, no soy el único que posee este don, sino también muchas otras personas que han hablado de él en sus crónicas, diarios, memorias, etc. Gracias a sus habilidades, Wolf Messing estaba constantemente convencido de que el futuro del hombre no es tan brumoso. Decía: «Soy materialista, pero debo admitir que la previsión del futuro existe, y este fenómeno me sorprende incluso a mí. Conozco a mucha gente que considera la capacidad de previsión una habilidad envidiable. Debo decir que no hay nada que envidiar. Yo mismo intento recurrir a esta capacidad lo menos posible y no hablar a la gente de su futuro, sobre todo si es triste. La previsión del futuro no da ninguna ventaja a una persona honesta. Solo puede ser beneficiosa para aquellos que van a utilizar esta habilidad con fines de lucro o engaño. Pero ni siquiera esta habilidad les hará felices, porque serán definitivamente castigados por ello.
Por lo tanto, no hay nada que envidiar aquí. Una vez, durante una de sus sesiones, Messing se encontró con algo tan espantoso que, a partir de entonces, se negó a realizar ningún experimento relacionado con la invocación de espíritus. Messing creía que existe una delgada línea entre los mundos y que solo se puede cruzar con extrema precaución. Hay puertas que es mejor no abrir, decía. Todos los que le conocían sabían que tras estas palabras se escondía una experiencia que no puede explicarse con la lógica. A Messing le llamaban el hombre que ve lo que es inaccesible para los demás. Desde su más tierna infancia, demostró tener habilidades inusuales, la capacidad de leer el pensamiento, predecir acontecimientos e influir en las decisiones de la gente. Estos dones causaron tanto admiración como temor. Algunos le consideraban un charlatán, un profeta que poseía conocimientos que escapaban a la percepción humana ordinaria, pero con todo su poder místico, estaba seguro de una cosa: el mundo de los muertos no es un lugar para curiosos. Messing afirmaba que más allá de la vida existe otra dimensión, cuyo acceso está plagado de consecuencias impredecibles. Advirtió que un deseo excesivo de penetrar en este secreto podría acarrear consecuencias irreversibles. Wolf Messing afirmaba que la muerte no es el final, sino una transición. Decía que el alma va a otro mundo, del que no hay retorno, pero también advertía de que no había que buscarlo. Este mundo, repetía a menudo, es donde puedes perder todo lo que tienes y no volver jamás. Incluso tras la muerte de su esposa, hablaba de ella como de una persona viva, como si acabara de salir por la puerta. ¿Tanto creía en la existencia de la vida después de la muerte? Messing repetía que la vida es una experiencia única, y lo que nos espera más allá nunca la sustituirá. Wolf Messing sabía de la existencia de un mundo oculto a nuestros ojos, pero según Jasnovitsa, no es posible acercarse a él. Las capacidades con las que me ha dotado la naturaleza se han convertido en la carga más pesada para mí. Afirma. Cuando alguien dice que envidia mi talento, en respuesta, quiero gritar: ¿no tienes ni idea de a quién envidias? Mi talento es peor que cualquier trabajo categórico. Un convicto aún tiene la oportunidad de escapar, pero tú no puedes escapar de ti mismo. Wolf Messing sabía exactamente el día de su muerte. Así lo escribió él mismo en su carta dirigida al psiquiatra profesor Franzl. No llegaré a ser en 54 años, 5 meses y 18 días. Ocurrirá a las 11 de la noche, pero no tengo miedo, porque la muerte no es en absoluto el final, sino el comienzo de una nueva existencia. Escribe en los comentarios: ¿has tenido casos de predicción de tu futuro? Además, dale a me gusta y haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos. Muchas gracias por vernos. A todos, larga vida y bondad.